Bien, hoy vamos a empezar con el penúltimo práctico de la materia, el trabajo práctico número 10 de transferencia de masa, particularmente de difusión, ¿sí? Transferencia de masa por difusión. Aquí les hice como una pequeña síntesis del tema, de las ecuaciones que vamos a usar, de dónde van a sacar algunos parámetros, algunos datos, ¿sí? Así como veníamos haciendo en las clases anteriores. Como les había dicho el profesor, en las clases teóricas, nosotros vamos a utilizar una sola ecuación para la difusión, ¿sí? Nosotros vamos a calcular la difusión que existe entre dos compuestos, ¿sí? Cómo difunde un compuesto en otro compuesto. Es decir, el Na, que serían los moles por unidad de tiempo y por unidad de área, ¿sí? Que difunde un compuesto A sobre otro compuesto B. ¿Sí? ¿Cómo van a calcular esa velocidad de difusión? Los moles por segundo por metro cuadrado, como menos la concentración por el coeficiente de difusividad del compuesto A con respecto al compuesto B, por donde está difundiendo el componente A, por la derivada de IA o de la fracción molar del componente A con respecto a la posición, más un término que es IA por la sumatoria de esos flujos molares, ¿sí? Por unidad de área de los dos compuestos. Y esta va a ser la única ecuación que vamos a usar para todos los ejercicios, ¿sí? Por supuesto, esa ecuación va a ir variando un poco de acuerdo a la situación problemática que tengamos, de acuerdo a cuáles son los componentes A y B, a cuál es la forma geométrica, ¿sí? A cuáles son las temperaturas, a cuáles son, perdón, las condiciones de presión, de temperatura, ¿sí? Pero siempre van a empezar con esta ecuación. Se irá a cancelar algún término, ¿sí? Va a haber algún término que va a ser constante, muchos valores van a tener que buscar de tabla, ¿sí? Pero siempre partiendo de esta ecuación, ¿sí? El flujo molar de A, como dijimos recién, eran los moles por segundo por metro cuadrado, ¿sí? C es la concentración de la fase gaseosa, ¿sí? Que, como ustedes saben, haciendo la deducción de la ecuación de los gases, la concentración les queda como la presión total sobre L por T, que se la mide en mol por metros cúbicos. El coeficiente de AB es la difusividad del componente A o compuesto A con respecto al componente B, que se la mide en metros cuadrados sobre segundo. Ese valor de difusividad lo van a sacar de la tabla 4.10.1. Para los que tengan la tabla a mano, fíjense en la tabla 4.10.1, donde tienen todos los valores de difusividades de los gases. Todos esos valores de difusividades lo tenemos a una determinada temperatura, que son 25 grados centígrados, que aquí les aclaro, porque hay algunas tablas que la tienen aclarada y hay otras que no. A una temperatura de 25 grados centígrados. Bien, pero el detalle de estos valores de la tabla es que están, fíjense, en las dos columnas, una está en centímetros cuadrados por atmósfera sobre segundo, y otra en metros cuadrados sobre segundo por pascales. ¿Qué van a hacer cuando, para poder transformarlo en las unidades que nosotros necesitamos? Simplemente dividirlo en la presión de trabajo. En el enunciado siempre van a tener un dato de presión, ¿sí? El dato de presión tiene que estar necesariamente, ¿sí? Ya sea una presión atmosférica normal u otro valor de presión, siempre va a estar. Entonces, para poder obtener el valor de difusividad en las unidades correspondientes, tienen que directamente dividir en la presión, ¿sí? Ya sea en atmósfera, en pascal, ¿sí? Y también lo que tienen, ¿sí? Es, en el caso
de que las condiciones del problema no sean ni 25 grados centígrados, no sea la presión a la que ustedes estén trabajando, van a tener que hacer una corrección, ¿sí? Transformar ese coeficiente de difusividad en las condiciones reales del problema, ¿sí? ¿Cómo van a hacer esa corrección? Para obtener el nuevo valor de difusividad, van a tener que utilizar el valor estándar de difusividad, que lo sacan de la tabla 4.10.1, ¿sí? Y aplicar la corrección con respecto a la presión y con respecto a la temperatura, ¿sí? Para los nuevos valores de temperatura y de presión, las nuevas condiciones son P2 y T2, ¿sí? A partir de las condiciones anteriores, que son la presión 1 y la temperatura 1. Antes que me olvide un detalle nada más. Esta temperatura de 25 grados centígrados es en general. Hay algunos valores, para los que tienen la tabla a mano, que no son a 25, sino que cambia la temperatura. Tienen en grados Kelvin lo tienen a 614, 298, 315, 273, tienen algunos otros valores. Pero en general está a 25 grados centígrados. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Qué más vamos a necesitar? También vamos a necesitar, como vamos a integrar esta ecuación, vamos a separar variables e integrar con respecto a la fracción molar del componente A y a la posición, ¿sí? Vamos a necesitar como dato las fracciones molares, ¿sí? En determinados puntos. Para ello, nosotros vamos a determinar la fracción molar, ¿sí? En la superficie, ¿sí? del líquido que se está evaporando, o que está difundiendo, ¿sí? Ese valor de la fracción molar la van a calcular como la presión de vapor del componente de ese compuesto dividido en la presión total de toda la masa gaseosa, ¿sí? Que, como dijimos, era la que teníamos aquí. ¿Cómo van a calcular cada uno de esos parámetros? La presión total, como dijimos recién, va a ser un dato. Y la presión de vapor, como ya habían trabajado, creo que en termodinámica, en balance, en introducción, la van a calcular con la ecuación de Antoine, ¿sí? Donde esa presión está en función de la temperatura del líquido, ¿sí? Por eso les aclaro aquí bien. Temperatura del líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el problema pueden tener una temperatura del líquido y una temperatura del gas. Siempre trabajen con la temperatura del líquido para calcular la de el componente que está difundiendo, ¿sí? Y que se está evaporando. Esta ecuación de Antoine y todos los parámetros ustedes lo tienen en la tabla 4.9, ¿sí? La ecuación de Antoine con todos los valores de A, de B y de C, de la constante A, la constante B y la constante C. Tienen la ecuación en forma de logaritmo decimal, la presión en bar y la temperatura en grados centígrados, ¿sí? De esta tabla van a sacar cualquier presión de vapor que ustedes necesiten de los componentes que están analizando. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, bueno, empecemos. Entonces, Profe, ¿siempre va a ser un gas y un líquido? un gas, lo que pasa es que vos estás analizando, no, siempre son gases lo que están difundiendo entre ellos, ¿sí? Ajá. Lo que pasa es que el líquido vos lo tenés porque de la fase líquida pasa a la fase gaseosa, ¿sí? Ah, claro. ¿Sí? No, no es que se mezclan dos líquidos o un líquido y un gas, ¿sí? Bien. ¿Bien? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, empecemos con el problema número 2, ¿sí? Dice, el agua se encuentra en el fondo de un tubo metálico estrecho, el agua que se encuentra en el fondo de un tubo metálico estrecho se mantiene a una temperatura constante de 20 grados centígrados, ¿sí? La temperatura del agua.
La presión total del aire es 1,01325 por 10 a la 5 pascal y su temperatura es de 20 grados centígrados. Fíjense, y se supone seco. Fíjense que les aclara ahí dos temperaturas, que es la misma. Temperatura del líquido y temperatura del aire. Los dos están a la misma temperatura. ¿Sí? El agua se evapora y difunde a través del aire en un tubo y la trayectoria de difusión tiene 15 centímetros. ¿Sí? Es decir, que esto es el agua, mientras se va evaporando, va difundiendo, ¿sí?, hacia arriba con un flujo Na. ¿Sí? Y la trayectoria de toda esa difusión es de 15 centímetros. Me pregunta, primero, calcular la velocidad de evaporación en estado estacionario. Me da como calcular la velocidad de evaporación si se duplica la longitud del tubo, si se duplica la temperatura del aire y si se duplica la presión del sistema. Determinar a qué altura del tubo la composición de agua y de aire son iguales. Me da la difusividad del vapor de agua en aire a 293 y una atmósfera de presión. Entonces, anotemos aquí el valor de la difusividad, que vale 0,25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo. Y ese valor lo tienen, siempre fíjense a qué condiciones lo tienen, 293 Kelvin y una atmósfera de presión. Antes que me olvide, ¿a qué le vamos a llamar A y a qué le vamos a llamar B? Nosotros le vamos a llamar A al agua y B al aire. ¿Sí? Así como hacíamos para radiación, ¿se acuerdan? El cuerpo 1, decíamos que era la cañería, por ejemplo, y el cuerpo 2 era el horno. ¿Sí? El cuerpo 1 es el techo y el cuerpo 2 es el piso, por ejemplo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de compuestos. ¿Sí? El compuesto A va a ser el agua y el compuesto B va a ser el aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Calcular la velocidad de evaporación en el estado estacionario. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad de evaporación? Nos vamos a esta parte y tenemos la velocidad que es mol por segundo por metro cuadrado. ¿Sí? Vamos a calcular esa velocidad de evaporación. Entonces, usamos esta ecuación, como dijimos al comienzo. Entonces, veamos. Necesitamos calcular Na. ¿Sí? Para calcular Na de esta ecuación, necesitamos conocer todos los parámetros, C, DAB, ¿sí? Y esto también. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Y además voy a necesitar los límites de integración necesariamente, ¿sí? Porque si quiero calcular Na, debo conocer todo esto cuando lo vaya a integrar. Entonces vamos a empezar aquí y directamente, no voy a volver a escribir la ecuación, chicos, ¿sí?, para que me alcance el espacio. Directamente voy a separar variables aquí. Na por dz va a ser igual a menos C por DAB por DIA. No, perdón. Aquí estoy haciendo algo más. No puedo separar variables, no puedo pasar esto para allá todavía. Primero vamos a analizar esto, perdón. ¿Sí? Analicemos qué sucede en este caso. Yo tengo el término IA por NA más NB. ¿Sí? ¿En qué situación me encuentro cuando tengo agua y aire? ¿Qué va a pasar con la velocidad de difusión de A? ¿O cómo se comporta el componente A
con respecto a la difusión del componente B. Yo tengo un Na, ¿sí? Yo sé que el agua se está evaporando, ¿sí? Y está difundiendo en el aire. Ahora bien, ¿qué le pasa al aire? El aire está difundiendo para abajo, tengo masa de aire que se va difundiendo hacia el agua, se va mezclando el agua con el aire con el agua. No. No, el NB sería cero. ¿Por qué? Si yo quiero analizar el NB, ¿sí? Yo tendría que tener un flujo de aire, ¿sí? En esta dirección, y para que tenga un flujo de aire o de B en esta dirección, necesariamente se tendría que estar disolviendo en agua, ¿sí? Tendría que estar entrando. Pero nosotros sabemos que el aire y el agua no son solubles, ¿sí? Entonces tengo un flujo de B, un NB igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un gas que está estancado y es insoluble. ¿Sí? Tenemos un gas estancado. Al tener un gas estancado, yo lo que voy a hacer es eliminar este término, el NB. ¿Sí? Entonces, una vez que ya planteamos esa situación, que ya planteamos el caso, ahí sí empezamos a trabajar con la ecuación. ¿Sí? Ya tengo determinado cómo me queda o cuál es la forma de esta ecuación. Entonces ahí sí empezamos a tratar de agrupar algunas variables, ¿sí? Para poder integrar y buscar los límites de integración. Entonces, ¿qué tenemos? Na, vamos a despejar, ¿sí? Na lo tengo aquí, aquí también tengo Na, que Ia lo voy a pasar al otro término, al otro miembro restante. Na menos Ia por Na es igual a menos C por DAB por DIA sobre DZ. Sacamos factor común, Na, 1 menos Ia igual a menos C por DAB. Voy a pasar directamente esto para el otro miembro, lo vamos a despejar. Lo paso multiplicando, dz igual a menos C DAB por DIA. Bien, lo acomodamos un poco más y esto me va a quedar Na por dz. Voy a pasar esto para agruparlo con la derivada de Ia igual a menos C por el coeficiente de difusividad de AB por DIA sobre 1 menos Ia. Bien, ya la tengo un poco más acomodada a la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Integramos. Integramos en dz y en Ia. ¿Cuáles van a ser esos límites de integración? Van a ser desde donde se encuentra difundiendo, desde donde sale el componente evaporado A, que sería el agua, ¿sí? En toda la trayectoria de difusión que me dice el problema, que son los 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, para eso, nosotros vamos, o ustedes, mejor dicho, van a ubicar bien, así como veníamos trabajando en los prácticos anteriores, o más precisamente en la primera parte de fluidos, el sistema de referencia y los puntos de referencia. ¿Sí? Eso tiene que estar, ¿sí? Para que no se mareen también. Entonces, ¿cuál va a ser mi sistema de referencia? En este caso lo voy a ubicar
justo en la superficie a partir de donde comienza el fenómeno de difusión, que sería la superficie del agua, ¿sí? No desde abajo, sino desde aquí. Entonces vamos a marcar la referencia, que sería Z. ¿Sí? Le puse Z porque aquí estoy hablando de Z. ¿Sí? Si quieren, ustedes le pueden poner de Y, ¿sí? De X. ¿Cuáles van a ser los puntos de referencia? Como dijimos recién, el punto más bajo, a partir de donde se está produciendo el fenómeno de difusión, ¿sí? Hasta el punto donde terminan los 15 centímetros. El punto 2. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos ubicados esos puntos de referencia, vamos a trabajar con la ecuación, ¿sí? Con la ecuación final que nos había quedado. Entonces, ¿qué decimos? Cuando Z vale Z1, que va a valer 0, ¿sí? Y A va a valer en este punto, nosotros sabemos que tenemos el IA0, ¿sí? IA0. Cuando Z vale 2, cuando Z vale Z2, IA vale IA2. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Integramos esta ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Na por Z2 menos Z1 igual a menos C por el coeficiente DAB por el resultado de esta integral. ¿Cuál es el resultado de esa integral? ¿Cómo lo calculaban? ¿Cómo resolvían esta integral? La integral de un cociente. ¿Cuál era la integral de 1 sobre X? ¿Cuál es la integral de 1 sobre X? Logaritmo natural. Logaritmo de X. En este caso tengo 1 menos IA. ¿Cuál es entonces el resultado de la integral de 1 sobre 1 menos IA por DIA? Menos logaritmo natural de 1 menos IA. Perfecto, menos logaritmo natural de 1 menos IA. Pero ahí le falta. Esto lo vamos a dejar. Este signo negativo con este signo negativo lo vamos a hacer positivo directamente. ¿Sí? Logaritmo natural de 1 menos IA. ¿Sí? ¿Qué más me faltaría? ¿Qué IA? ¿Cuál es el IA que aparece? Si estoy integrando entre IA2 y IA0. Esto sería logaritmo de 1 menos IA2 menos logaritmo de 1 menos IA0. ¿Está bien eso? Sí, Pero ¿cómo lo puedo acomodar? ¿Cómo se hace el logaritmo de una recta? ¿Cómo lo como acomodo? cociente. Como cociente, exactamente. Entonces voy a borrar esto. Directamente lo pongo como sobre 1 menos IA0. ¿Sí? Recuerden que el negativo de aquí se fue con este negativo. ¿Sí? Y ya me queda ahí mejor. Veamos, conocemos todos los datos. A ver, necesito calcular NA.
I2 menos I1 lo conocemos. I2 menos I1 que valen 15 centímetros. Por supuesto lo tienen que pasar en unidades del sistema internacional, que es en metros. ¿Sí? La concentración de la masa gaseosa, ¿sí? Dijimos que era presión sobre RT. La presión la conocemos, la tenemos como dato. R es la constante de los gases, la tienen como dato. La temperatura es 20 grados centígrados en la fase líquida y 20 grados centígrados en la fase gaseosa. También la conocen. ¿Sí? Por supuesto, esta temperatura ya saben que tiene que estar en Kelvin. Bien. Entonces, conocemos I2 menos I1, conocemos C, DAB. ¿Sí? El DAB lo tenemos en 293 Kelvin y una atmósfera. Tengo que hacer alguna corrección, necesito aplicar esto. ¿Es necesario hacer esa corrección? No. No, sí, ya está en las condiciones que se encuentra el problema. También la tengo. Logaritmo de 1 menos IA2 sobre 1 menos IA0. IA2, ¿cuánto vale la composición del agua al final de la trayectoria? ¿Cuánto vale esto? 0, como dice Ezequiel, ¿sí? Vale 0. ¿Por qué? Porque ya estoy muy alejado con respecto a la superficie. ¿Sí? Imagínense ustedes un vaso con agua, ¿sí? De una altura de 15 centímetros. A ver cuánto es 15 centímetros. Tenemos ahí. ¿Sí? Ustedes en la parte inferior tienen agua a 20 grados centígrados, una temperatura casi normal. ¿Sí? Si ustedes miden la concentración en ese punto, van a ver que no tienen prácticamente nada de agua. ¿Sí? Y que toda la concentración se encuentra prácticamente en la superficie, o toda la fracción de la fase gaseosa se encuentra en la superficie del agua. ¿Sí? Es decir, en esta parte. Por lo tanto, la concentración del agua de la fase gaseosa en este punto vale 0. ¿Sí? Y la concentración del agua en la superficie vale, como dijimos aquí, la presión de vapor sobre la presión total. ¿Eh? La presión total la tienen como dato. 1,01325 por 10 a la 5 pascal. La presión total, la presión parcial, no la tienen como dato, pero la pueden calcular con Antoine. ¿Sí? Fíjense en que en la tabla 4.9 tienen la forma, y aquí les voy a ubicar el logaritmo decimal de la presión de vapor del agua a menos B sobre la temperatura más la constante C. ¿Sí? Ustedes en la tabla tienen todos los valores de las constantes A, B y C. La temperatura también la tienen, que vale 20 grados centígrados, que es la temperatura del agua, de la fase líquida. ¿Sí? Y esta presión de vapor les va a dar en unidades de bar. ¿Sí? Según la tabla, dice que cuando se obtiene el valor de la presión de vapor, se la obtiene en unidades de bar. ¿Sí? Y ustedes tienen que hacer el pasaje de término para usar en la misma unidad que la presión total, ¿sí? Cuando hagan el cociente. ¿Sí? Y de esa manera ya obtienen la fracción molar del componente A en la superficie del líquido. ¿Sí? La fracción molar de saturación del agua. Tienen todos los datos y directamente despejamos NA. ¿Bien? ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿La P total sería una atmósfera?
Sí, 101 es lo mismo que decir 101,325. No, no puedo ver, profe, esa parte. ¿No se No ve? se ve. Sí, de mi parte no se ve. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí se ve algo. Así es la presión normal. Bien. ¿Y cuándo tenía que hacer la corrección? Porque ahí me perdí. La corrección cuando vos en tu problema tengas otras condiciones o de presión o de temperatura o de presión y temperatura. ¿Por qué? Porque en la tabla, vos fíjate si la tenés a mano, para cada valor de difusividad tenés unas condiciones. Sí. ¿Sí? Vos tenés la temperatura, ¿sí? En este caso la tabla, ¿sí? Sí. La presión, como acá está, como dijimos aquí, que está en unidades de presión también, centímetros cuadrados por atmósfera sobre segundo, vos vas a dividir en la presión que te dé el problema para que puedas obtener en las unidades de metros cuadrados sobre segundo. Sí. Si vos tenés otras condiciones, por ejemplo, que el problema te hubiese dicho que tenés a 30 grados centígrados, ¿sí? Toda la masa está a 30 grados centígrados. ¿Sí? Entonces ahí vos tenés tu difusividad que está en estas condiciones, pero no está a 30 grados centígrados, sino que está a 293, que son 20 grados centígrados. ¿Sí? Sí. Entonces vas a tener que pasar esa difusividad, buscar la nueva difusividad para poder usarla aquí. ¿Cómo la vas a buscar? La vas a corregir. Este valor de difusividad 1, ¿sí? Va a ser el original que vos tenés en estas condiciones. La difusividad 2 es la que vos necesitas, la nueva. ¿Sí? Sí. Entonces, la presión 1 y la presión 2, como no te digo que cambie la presión, va a ser la misma que cancela. Bien. La temperatura 1 va a ser los 293 Kelvin, la primera. Y la temperatura 2, la nueva temperatura. ¿Sí? Entonces vas a aplicar esta ecuación y vas a sacar un nuevo valor de difusividad. ¿Sí? Y eso lo vas a usar en el problema. Bien, profe. Lo mismo ahora vamos a hacer en el siguiente inciso. ¿Sí? Viene de... por eso quería comenzar con este ejercicio. Tiene mucho de esto, de variación. ¿Qué pasa cuando varía la presión, cuando varía la temperatura? ¿Sí? Ahora lo va a terminar de entender con números. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, por ejemplo, si el aire hubiera estado a 30 grados y el agua a 20, como nos daba el problema, Sí. nosotros para sacar la concentración tenemos que usar la temperatura del agua. La concentración, ¿de quién es esto? ¿Esto de dónde sale? ¿De la ecuación de quién? De los gases ideales. De los gases. Entonces, si la temperatura del agua cambia o no, no te interesa porque vos lo que calculas aquí es con respecto a la masa gaseosa. ¿Sí? Esto es solamente para la masa gaseosa. Si la temperatura del agua sería 40 grados centígrados, ¿sí? Y la del aire sería 20 grados y la de la masa gaseosa 20 grados centígrados, vos lo calculás con 20 grados centígrados a esto. ¿Sí? Bien. Bien. O sea que importa más la mezcla gaseosa en concentración. Claro, exactamente, porque es gas. Ah, claro, sí. ¿En dónde te va a afectar la temperatura de la fase líquida? No. En IA, porque esto depende de la temperatura del líquido. Bien. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando cambian algunas condiciones? ¿Sí? A ver. Bueno, esto ya está entendido, ¿sí? Solo voy a dejar ahí por las dudas. Y vamos a hacer el otro inciso. Dice, calcular, esta es la 1, ¿sí? El primer caso. Dice, calcular la velocidad de evaporación, o sea, calcular nuevamente el NA, si se duplica la longitud del tubo, ¿sí? Se duplica la temperatura del aire y se duplica la presión del sistema. 3 casos diferentes. ¿Sí? ¿Qué pasa si se duplica
la longitud del tubo. ¿En qué me va a afectar a mí, ¿sí?, el valor del flujo de NA? Fíjense ahí. Me cambia de todo esto que tengo aquí. Me va a cambiar todo, me va a cambiar algo nada más, una parte. ¿Qué me va a cambiar de todo esto que yo tengo aquí? Z2 menos Z1. Solamente Z2 menos Z1. ¿Sí? La concentración sigue siendo la misma, no cambian las condiciones, no cambia DAB, no cambian las fracciones, ¿sí? No cambia nada. Entonces, ¿qué pasa si esto lo multiplico por 2? ¿Qué va a pasar con el otro, con el flujo nuevo? Si esto Va a ser la mitad. va a ser la mitad, ¿sí? Esto lo paso dividiendo, ¿sí? Entonces va a ser la mitad. Entonces, el NA2 va a ser NA1 sobre 2. ¿Sí? Va a ser la mitad. Porque no cambia ninguna de las otras condiciones. ¿Bien? Eso es fácil, ¿sí? Eso no tiene tanta complicación. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Se duplica la temperatura del aire, dice. ¿Sí? ¿Qué pasa si se duplica la temperatura del aire? Nos fijemos. El Z no cambia, ¿sí? Volvemos a tener los 15 centímetros, no se modifica nada. Cambia la concentración si se duplica la temperatura del aire. Sí. 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 Cambia esto, ¿sí? Se duplica, se multiplica por 2. ¿Sí? Cambia la difusividad. Cambia la difusividad. Sí, también. También, ¿sí? Estoy duplicando la temperatura del aire, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer una corrección. Y ahí va lo que me preguntaba Rosario, ¿sí? Si se duplica la temperatura del aire, pero no pasa nada con la presión, no me dice que se modifica. Entonces, voy a tener que calcular una nueva difusividad 2 corregida de esta manera. La difusividad 1 es la que tenía inicialmente. Presión 1 y presión 2, como no me dice que cambia la presión, directamente lo puedo cancelar. Temperatura 2 sobre temperatura 1. Temperatura 1 son las condiciones iniciales, que era 20 grados centígrados para la masa de aire. ¿Sí? La temperatura 2 es la nueva temperatura, que se duplica. ¿Sí? Entonces, colocamos los valores en Kelvin, ¿sí?, y calculamos la nueva difusividad. Y la ponemos aquí. ¿Bien? Sí. ¿Lo viste ahora, Rosario? Está mejor. Profe, tengo una consulta yo. ¿La difusividad depende del líquido o del gas? Porque, por ejemplo, supongamos que a mí no me hubieran dado el dato de la difusividad que me lo da el problema. Yo cuando voy a la tabla, ¿busco del agua o del aire? No, del agua. Lo que pasa es que ahora... Claro, pero si en este caso la temperatura del agua no va a cambiar, ¿por qué sí me cambiaría el valor de la difusividad si cambias la temperatura del aire? Si yo cuando voy a la tabla, el agua. Porque la difusividad, ¿sí?, se da en la fase gaseosa. ¿Sí? Vos estás analizando el aire con el agua en la fase gaseosa, no en la fase líquida. En la fase líquida se analiza el día cero. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces el T2 y el T1 de la corrección serían siempre del gas, digamos. Sería siempre, exactamente, siempre del gas. ¿Sí? Por eso ahí dice, se duplica la temperatura del aire. Bien. ¿Sí? O sea, toda la masa gaseosa. Bien, gracias, profe. Profe, o sea que usted responde a que la difusión depende de la fase gaseosa, no del líquido. Toda esta difusividad, todos estos parámetros son de la fase gaseosa. Sí. ¿Sí? A ver, lo saquemos por lógica de lo que tenemos escrito. ¿Sí? Yo en una ecuación, yo tengo escrito la presión, que son de la fase gaseosa. No puede ser en la fase líquida porque ustedes saben que los líquidos no cambian, son incompresibles. ¿Sí? Entonces, si aquí tengo presiones de la fase gaseosa, aquí también voy a tener temperatura de la fase gaseosa.
Además, estoy analizando de A a B la difusividad del componente A con respecto a la difusividad del componente B. Entonces lo tenemos que analizar en una sola fase, o líquida o gas. ¿Sí? Sí. No podemos analizar gaseosa para uno y líquida para el otro. ¿Sí? Todo esto es fase gaseosa. Claro, o sea, no puedo decir que la difusión de A a B depende solo de la fase gaseosa, también depende de la líquida. No, de la líquida no. No, es justamente eso lo que la aclaraba. Fase Bien. líquida, lo único que te cambia a vos en la fase líquida, si cambia la temperatura, es el valor de la concentración de saturación, el I de Sí. saturación. Nada más. ¿Sí? De la fase gaseosa, si te cambia la presión, si te cambia la temperatura, te cambia Claro. de acuerdo a esto. Sí, ¿Bien? sí. Ezequiel, ¿todo bien? ¿Sí? Bien. Sigamos. El IA0 me va a cambiar, esta composición me va a cambiar si se modifica la temperatura de la masa gaseosa del aire. ¿Qué dijimos recién? Se modifica la temperatura del aire. Sí, profe, porque la presión total sí va a cambiar o no. Dice, se modifica la temperatura del aire. Se modifica la presión si se modifica la temperatura. ¿Me dice algo con respecto a la presión? No cambiaría, profe, quedaría igual. No cambia porque no cambia la presión. ¿Sí? No hay una función que diga que me cambia la temperatura. Si me cambia la temperatura de la fase gaseosa, me cambia la presión. ¿Sí? ¿Está bien eso, chicos? ¿Quedó claro? Más o Sí, menos. profe. Bien. Ahora, ¿cambia la presión de vapor del agua si cambia la temperatura de la masa gaseosa? No, porque No, hemos dicho que está en función del líquido. exactamente. La presión de vapor está en función de de la temperatura del líquido. ¿Sí? Entonces, el IA0 no va a cambiar. El IA0 sigue siendo la misma. El IA2, el IA en este punto, también sigue siendo va a seguir siendo cero. No se modifica. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes todas las variables que tenemos, ¿sí? Y lo cuidadoso que tienen que ser cuando resuelvan esta ecuación. Es una ecuación muy sencilla, pero que tiene muchos conceptos, ¿sí? Que si ustedes lo tienen bien claro, no van a tener problema al momento de resolver. ¿Sí? A ver, veamos, aprovechemos ahora y veamos el inciso C. ¿Sí? Dice, se duplica la presión del sistema. Se duplica la presión del sistema. Vamos de nuevo. Si cambio la presión de todo el sistema, ¿sí? La longitud no se modifica, ¿sí? Sigue siendo la misma. La concentración, me va a cambiar la concentración si se duplica la presión del sistema. Sí. Sí, la presión total se duplica, entonces me va a cambiar la concentración. ¿Sí? La difusividad me va a cambiar. Sí, Sí, voy a tener la presión 2, va a ser 2 veces la presión 1. ¿Sí? De la temperatura no me dice nada, entonces son iguales y la conservo. ¿Sí? ¿Qué más tengo? El IA0, perdón, el IA2 sigue siendo 0. El IA0 va a cambiar o no va a cambiar si se duplica la presión del sistema. Sí, no, cambia. ¿Alguien dijo no? pero si se duplica la presión del sistema. Ah, no, porque es función de la ecuación de Antoine, no es directa la. Ya, Exactamente. ya, ya, ya. Exactamente. Aquí tienen, ¿ve? IA0 es presión de vapor, ¿sí? Sobre presión total. ¿Sí? No tiene nada que ver la presión del sistema con la presión de vapor.
Claro. La presión de vapor, como dijiste, es función de la temperatura del líquido, ¿sí? Entonces, el día cero sí se modifica. ¿Ven cómo cambio de la temperatura o de la presión o de ambos es diferente en cada caso? Tienen que fijarse bien qué se modifica con el cambio de condiciones, ¿sí? Se modifica C, DAB e IA0. Son esos únicos tres parámetros que les voy a poner aquí. 1, 2, 3. Que ustedes se tienen que fijar cuando se cambian las condiciones, ¿sí? Si se cambian las condiciones, fíjense bien qué cambia, qué parámetros. C, DAB e IA0. Este ejercicio es bastante completo, ¿sí? Por eso quería que lo pensemos, lo razonemos y lo hagamos completo, ¿sí? Profe, cuando dice que se duplica la presión del sistema, mm, no, ¿era la temperatura o era presión? Presión del sistema nada más dice, se duplica la presión de todo el sistema. Y si nos hubiera dicho que se duplica la temperatura de todo el sistema, nosotros ahí interpretamos que la temperatura del líquido es 40, por ejemplo, y la del aire también. Exactamente, exactamente. O sea, ya sistema sería no solo la fase gaseosa, sino todo. Todo, fase líquida y fase gaseosa, ¿sí? Por eso Bien. no sé si iremos a tomar así en el parcial, la verdad que no lo armamos todavía, pero fíjense bien qué se les pide. Sistema, fase líquida, fase gaseosa, ¿sí? Lean bien eso en el enunciado. Bien, ¿alguna pregunta de sus compañeros? ¿Queda claro hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, hoy tenemos 3 alumnos nada más. Kiara, Ezequiel y Rosario. Vamos a buscar los demás. Bueno, veamos ahora el inciso 3, ¿sí? De este mismo problema. Esto lo voy a borrar porque no me va a hacer falta para el análisis, ¿sí? Veamos. Dice, determinar a qué altura del tubo la composición de agua y de aire son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Me pide en qué posición, ¿sí?, de toda la trayectoria la composición del aire y del agua son iguales, ¿sí? Eso traducido de forma matemática, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que yo tenga composiciones iguales? Cuando el IA0 y el IA2 sean iguales. Cuando el IA... No, claro, el IA y el C igual al IB. Sería. Bien. ¿Y cuándo van a ser iguales? ¿Cuánto tiene que valer cada uno para que sean iguales? 0,5. 0,5. ¿Sí? O sea, me está preguntando matemáticamente cuándo o en qué posición IA va a ser igual a IB y va a ser igual a 0,5. ¿Sí? Entonces, si analizan ustedes la gráfica de la composición en función de la longitud, ¿sí? Vamos a poner que este es Z, ¿sí? Este es todo el recorrido, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el componente A? El componente a medida que vamos subiendo, ¿sí?, a medida que el componente A va subiendo, ¿qué va pasando con la composición, en este caso de A? Disminuyendo. Va disminuyendo, ¿sí? Si yo tengo una composición de IA aquí, va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que se hace cero, ¿sí? Si la composición de IA
en la superficie vale esto, la de IB va a valer 1 menos IA0. Vamos a suponer que estamos acá. Y B0. También, ¿qué va a pasar con la composición de IB? Como dijimos recién también, va a ir cayendo. Perdón, va a ir creciendo. Perdón. En esta posición, el IB vale 1, porque ya vale 0, entonces el IB tiene que valer 1. Ahora, donde se cruzan esos, yo voy a tener, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar en ese punto? ¿Qué va a pasar en esa intersección? Que vale lo mismo. En esa intersección vale lo mismo, ¿sí? IA e IB valen lo mismo. ¿Sí? Recuerden que es una gráfica simétrica, ¿sí? Como es simétrica, en este punto yo voy a tener que la composición de A va a ser la misma que la composición de B y vale 0,5, ¿sí? Eso es lo que tendría que pasar. Pero, ¿qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa con IA0 con respecto a IB0? ¿Cómo es IA0 con respecto a IB0? ¿Opuestos? En forma de números. ¿Quién es mayor? Esto es 1. Acá. IA0. En la gráfica IA0 es mayor que IB0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este IB0 se va corriendo cada vez más? Se va corriendo cada vez más. Y paso esto. Y tengo un valor mucho más chiquito. Acá, por ejemplo. ¿Qué pasa si el IA0 se encuentra acá? ¿Cuánto va a valer B0? IB0. Va a ser mucho más grande. Acá. Aproximadamente, sí. Más o menos, ¿sí? Para darle como la idea. Ahora, a medida que va difundiendo los componentes, esto va a tender a 0. Esto va a tender a 1. Entonces, se va a llegar a cortar en algún momento. Las composiciones van a llegar a ser iguales, 0,5. No. No. ¿Sí? Generalmente este valor de IA0 es muy chico. 0 está en el orden del día a la -1, día a la -2, día a la -3, dependiendo de la temperatura. Entonces, fíjense que necesariamente para que se cumpla, para que yo llegue a un valor en donde las fracciones sean iguales, esta fracción inicial en la fase vapor de IA0 tiene que ser necesario, por lo menos mayor a 0,5. Si no es mayor a 0,5, nunca se van a cortar, ¿sí? Entonces nunca voy a tener fracciones iguales en algún punto de la trayectoria. ¿Lo ven a eso? Sí. ¿Lo ven, chicos? A ver, ¿me ven bien? Sí, profe. O sea, en esa gráfica es como si IA0 fuera, no sé, 0,8 y por eso se cortan, si no, no. Claro, si no, no se cortan, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0,5 necesariamente, ¿sí? Profe, ¿a qué se refiere cuando dicen se corta? Porque no estoy entendiendo. En la gráfica se intersecta, mira. Cortar es Sí. intersectar. ¿Sí? Eso es lo que digo. O sea, en ese punto, ¿qué va a pasar? La composición de A, la fracción de A va a ser igual a la fracción de B y va a valer 0,5. Donde se corta eso,
siempre en tu gráfica, como es simétrica, vos vas a tener aquí 0,5. ¿Sí? Eso es cuando se cortan, cuando las dos composiciones son las mismas, cuando IA vale igual que IB. Eso quiero decir cuando se cortan. Sí. ¿Sí? Y en esa posición va a valer una posición Z, que no la conozco, ¿sí? Z asterisco si quieren llamarle, y en esa posición ustedes van a tener que la fracción de A va a ser igual a la fracción de B. Pero en este caso, la composición de A, después hagan la verificación, van a ver que le da un valor muy chiquito, es decir, va a estar de este lado. Entonces nunca se van a cortar, siempre va a ser así. Nunca va a llegar a pasar esto. ¿Eh? ¿Bien? Profe, o sea, en nuestro caso, nunca vamos a poder calcular lo que nos pide ese apartado. O sea, no podríamos porque no pasa. No podrían porque no pasa. ¿Sí? Ah, bien. A ver, esta es la manera gráfica que se den cuenta de esto. ¿Sí? Si lo quieren ver de la manera de números, ¿sí? A ver, ¿puedo borrar esto? ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. O sea, en resumen, cuando nosotros nos pida eso, lo primero que tenemos que hacer es sacar I a 0. Y si ya nos da menor a 0,5, decimos que nunca se van a Se va. igualar. Exactamente, exactamente. Ahora, veamos. ¿Qué pasa si no la sabes la gráfica, si no te acordás, ¿sí? Si la quieres hacer por la forma numérica? ¿Sí? Veamos. Nosotros teníamos que era NA igual, NA por, no, igual lo vamos a poner. C de AB Z2 menos Z1 igual a C por DAB por el logaritmo de 1 menos IA2 sobre 1 menos IA0. ¿Bien? ¿Qué tendrías que averiguar vos, ¿sí? de esta ecuación? ¿Sí? Para poder determinar lo que hablamos hace rato. IA igual a IB igual a 0,5. ¿Qué tendría que tener? Perdón, profe. ¿Sería el IA 0 el que tendría que determinar para poder sacar el valor de Z? Vos necesitas sacar Z. ¿Sí? El NA lo tenés porque es constante. El C lo tenés. ¿Sí? El DAB lo tenés de acá. ¿Qué tenés que modificar? El IA2 yo sé que es 0,5, ¿no? Exactamente esto. 0,5. El día 0 no cambia. ¿Sí? El día 0 siempre va a valer lo mismo, porque no cambian tus condiciones. ¿Sí? Vos necesitas despejar IA2. ¿Qué va a pasar cuando vayas a despejar IA2? Cuando vayas a despejar IA2, ¿sí? Te va a quedar una ecuación, ¿sí? En función de todos los otros parámetros. ¿Sí? Cuando vayas a despejar Z, perdón. Cuando despeje Z, Z2, ¿sí? Esto lo vamos a poner en el denominador directamente sobre NA. NA. Después ustedes, si quieren, lo verifican. Calculan ese Z, ¿sí? Ese nuevo Z, esa nueva posición. ¿Qué les va a dar aquí? Un absurdo. Le va a decir que Z vale menos un número. ¿Sí? Un número cualquiera, no me importa. Pero ya me está dando un valor negativo. ¿Sí? Entonces, ¿y esto qué pasa? Una altura negativa, si yo estoy tomando un sistema de referencia,
0 en esta posición no existe, ¿sí? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta, si me da negativo, entonces no puede suceder eso. No se va a dar el caso que el IA2, ¿sí?, sea 0,5 en esta posición. ¿Sí? Por lógica, si IA0 en la superficie vale 0,01, por ejemplo, en alguna posición no puede valer más, ¿sí? No puede aumentar la fracción, ¿sí?, si está difundiendo A con respecto a B, ¿sí? Entonces, esto que ustedes tienen acá, cuando vayan a reemplazar, le va a dar un número absurdo, un número negativo, que no coincide con el problema, ¿sí? Esa sería otra manera de poder justificar eso, ¿sí? O sea, de una manera o de la otra, lo pueden hacer. Profe, o Bien. sea que en el caso, por ejemplo, de que IA0 fuera 0,5, ¿Sí? la única posibilidad ahí sería que las alturas sean en cero, digamos, o sea, donde Exactamente, empieza el sistema de referencia. exactamente. Fíjate acá, si esto vale igual a esto, ¿cuánto te va a dar esto? Está acá. Cero el logaritmo natural. Logaritmo de 1, 0. Entonces z va a valer 0. Claro. ¿Sí? Ahí te fijas la parte práctica que coincide con los números que coinciden con la gráfica que estábamos analizando. ¿Bien? ¿Se entendió, Sí. chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe, ¿cuál sería la otra? O sea, ¿por qué no llegaría a ser que las dos fracciones sean 0,5? ¿Qué estaría sucediendo ahí? O sea, sacando lo matemático y... Lo que pasa es que vos en la superficie tenés una determinada fracción, ¿sí? Como esa masa de fluido de gas está difundiendo, desde esta posición hasta arriba, la concentración o la fracción molar de ese componente va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, si vos empezás con una fracción menor a 0,5, nunca vas a llegar a un número, a una fracción igual a 0,5 en ninguna posición. Al No. contrario, va disminuyendo, ¿sí? Por eso necesariamente tiene que ser en este punto mayor a 0,5, para que cuando vayas difundiendo, esa concentración vaya disminuyendo y llegue al 0,5 que vos necesitas. Bien. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Bueno, nada. ¿Seguimos? Sí, profe. Sigamos. Este ejercicio nos llevó mucho tiempo, chicos, pero fíjense, aquí tenemos, es como el ejercicio más completo, tienen casi todas las posibilidades de variación. Lo único que faltaba era decirles qué pasa cuando varía y la presión del sistema y la temperatura del aire y la temperatura del agua, todo junto, ¿sí? Entonces ahí se tienen que fijar bien cuáles son las variables que cambian, ¿sí? Y cuáles permanecen constantes. Veamos el punto 3. No, el punto 4. A ver, chicos, el punto 3 lo único que les voy a dibujar para que lo tengan en cuenta es el tubo de Stefan. ¿Sí? El tubo de Stefan, este es el ejercicio 3, pero solamente les voy a dejar como dibujado el esquema para que ustedes lo resuelvan, ¿sí? El tubo de Stefan consiste en una cañería, ¿sí?, que me permite medir la difusividad, este coeficiente. Experimentalmente se mide la difusividad, ¿sí? Circula una corriente de aire
le vamos a llamar B en este sentido. Y tengo un líquido en esta parte. ¿Sí? Es como que está incrustado este pequeño tubo en una cañería horizontal. ¿Sí? La cañería horizontal está incrustado el tubo. Lo que se hace es medir la difusividad con los datos de, aquí tienen, esto tiene de diámetro 3 centímetros. Me pide que calcule el coeficiente de AB a una presión de 83,5 kilopascal. Me dice que tiene agua y que la distancia de la superficie del líquido hasta el extremo abierto del tubo es de 40 centímetros. Esta distancia es 40 centímetros. Se hace circular aire seco, es decir, que no tiene ninguna composición de agua, sobre el tubo, al extremo abierto del tubo, de modo que se elimine de inmediato el vapor de agua que está difundiendo. Y la concentración del vapor o del agua en la parte superior del tubo es 0. En esta parte es 0. Dice, en 15 días de operación, en un tiempo de 15 días, de operación continua y temperatura constante, la cantidad de agua que se ha evaporado es de 1,23 gramos. La masa es de 1,23 gramos. Determinar el coeficiente a 83,5 kilopascal y a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Sí? Me pide el coeficiente de AB. Tenemos agua y aire. Cuando tenemos agua y aire, dijimos que estábamos en la situación donde el NB vale 0. ¿Sí? Entonces, aquí directamente voy a escribir el resultado que habíamos llegado en la ecuación anterior, chicos. ¿Sí? Así vamos ganando tiempo. Na les queda igual a dz, les queda igual a C por DAB por el logaritmo de 1 menos IA2 sobre 1 menos IA0. ¿Sí? Yo necesito calcular el DAB. ¿Sí? Z2 menos Z1. ¿Sí? Necesito calcular el DAB. Veamos si conocemos los demás parámetros. ¿Sí? ¿Conocemos Z2 menos Z1? Sí. Sí. Vale 40 centímetros o 0,4 metros. ¿Conocemos C? Esto. Sí. Sí. La presión total, 83,5 kilopascal. ¿Sí? R, la constante de los gases, la temperatura, los 20 grados centígrados, pasados a Kelvin. ¿Sí? Recuerden que siempre las temperaturas se pasan a Kelvin, ¿sí? Para los gases. Conozco IA2 e IA0. IA2 vale 0. IA0 Se lo puede calcular. se lo puede calcular. La presión total la tengo y la presión de vapor, tengo la temperatura, la saco de Antoine y saco la presión de vapor. ¿Sí? Y ya tengo la fracción de A. ¿Sí? Ahora, Na, aquí viene el tema. ¿Lo conozco? No. No lo conozco así como está, mol sobre segundo metros cuadrados. ¿Sí? Pero tengo datos para poder calcular eso. ¿Por qué? Fíjense,
yo sé que se evapora en 15 días una masa de 1,23 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿puedo calcular los moles por segundo? Sí. Sí. ¿Cómo lo calculo? A los días, bueno, lo paso a segundos y ¿Sí? a la masa en gramos la tendría que dividir en el peso molecular ¿Sí? y ya Para- me queda y bueno, y divido la masa en el tiempo y ya tengo mol sobre segundo. Exactamente. O sea, no necesariamente te tienen que dar directamente el Na, los moles por segundo por metros cuadrados. ¿Sí? A ver, si lo queremos pasar en términos de ecuaciones, hagamos una ecuación que me permita calcular, sin hacer regla de tres simple, el Na. ¿Cómo sería el Na entonces? La masa sobre el peso molecular. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Yo necesito que... Ya va. 1 sobre T por A. 1 sobre el tiempo en segundos por el área. El área transversal. ¿Sí? Recuerden, y esto también se lo voy a indicar aquí, que esta área es el área transversal, esta área. ¿Sí? No es pi por d por l, no es pi por diámetro por longitud, es el área transversal, así como calculaban en el M punto, aquí también tienen el área transversal. Entonces, de esta manera, ustedes pueden calcular cuánto moles por segundo, ¿sí? Y por unidad de área tienen, es decir, el Na. ¿Sí? A ver, lo dejemos un poco mejor esto. Masa en gramos, peso molecular en gramos por mol, por el tiempo en segundos, por el área en metros cuadrados. Bien, los gramos se me van a ir y me va a quedar mol por segundo sobre metros cuadrados. Y ya tengo el Na. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar el DAB porque ya tengo todos los otros datos. Profe, ¿cómo sería la fórmula de esa área transversal? El área transversal vale pi sobre 4 por el diámetro del cuadrado. Ah, ya. ¿Sí? El área de lo que sería el área del círculo o área de pasaje. Ah, bien. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No está difícil, ¿no? O sea, fíjense, les vuelvo a repetir lo mismo. De esta ecuación, ¿sí? Sale toda la resolución del problema. ¿Sí? Considerar nada más, como les dije primero, qué parámetros cambian. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables? La temperatura y la presión que me van a modificar de el IA0, el DAB y la concentración de la masa gaseosa. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? Sí. Bueno, vamos al problema 4. ¿Sí? El 5 se lo voy a dejar para ustedes, es parecido al 4. ¿Eh? Y vamos a terminar. Ahí. Por hoy. ¿Sí?
Vamos al problema 4. Se desea evaporar 0,403 centímetros cúbicos de metanol en 12 horas de operación en estado permanente o estado estacionario, a una temperatura de 298 Kelvin y una presión de 760 milímetros de mercurio. Para ello se emplea una celda evaporante, como se muestra en la figura, ¿sí? Lo tienen en la vuelta, con una sección transversal de 0,84 centímetros cuadrados. Calcular la altura medida desde la superficie del líquido, en la cual la fracción molar del metanol en aire será de 0,08. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Tengo aire y tengo metanol, ¿sí? Y tengo un líquido. ¿Es soluble el aire en metanol? No. No. Entonces volvemos a tener la misma situación que hace rato. ¿Sí? Tenemos. Voy a escribir directamente. A ver, primero voy a escribir los datos para que lo tengamos en un tiempo de 12 horas a una temperatura de 298 Kelvin y una presión de 760 milímetros de mercurio. Para ello se emplea una celda evaporante, ¿sí? Que tiene un área transversal de 0,84 centímetros cuadrados. Calcular la altura H. Entonces, como dijimos en el problema anterior, llegamos con que Na por Z2 menos Z1 es igual a la concentración por DAB por logaritmo de 1 menos IA2 sobre 1 menos IA0. Me pide que calcule el H medido desde la superficie del líquido, en la cual la fracción molar del metanol en aire será de 0,08. ¿Cuál es ese 0,08? ¿Dónde va a estar? La 2. La 2, acá arriba. El IA2, acá vale 0,08. ¿Están de acuerdo todos? Bueno, vamos a suponer que sí. Sí, profe, sí. Hoy nadie habla. Calcular la altura H medida desde la superficie del líquido, en el cual la fracción molar del metanol en aire será 0,08. ¿Sí? Bien. Necesito calcular esto, que es la altura. ¿Sí? No se olviden, chicos, de hacer el sistema de referencia, los puntos de referencia. ¿Sí? Veamos si tenemos los datos. La concentración. La tenemos, presión RT. La presión la tenemos, 760 milímetros de mercurio. R es la constante. T es la temperatura, que la tenemos a 298 grados Kelvin. ¿Sí? Tenemos la concentración. Listo. Esto lo conocemos. DAB. ¿Conocemos DAB? De tabla lo podemos sacar. De tabla lo pueden sacar, exactamente. A ver, díganme cuánto vale DAB. A ver, díganme cuánto vale DAB. 0,162 para centímetros cuadrados por atmósfera. 162 centímetros cuadrados por atmósfera sobre segundo. ¿Sí? Yo lo necesito
en centímetros cuadrados por segundo o en metros cuadrados por segundo, mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer con esa DAB? Con ese valor. Para eliminar esa atmósfera. Dividirla por la presión. Exactamente, lo dividimos en la presión, que es 760 o una atmósfera, ¿sí? Y me va a quedar directamente el mismo valor. ¿Sí? Después lo pasan ustedes, ¿sí?, a metros cuadrados sobre segundo, ¿sí?, para que me quede en las mismas unidades. ¿Sí? O directamente podrían haber trabajado con el otro, con el de al lado, que es 1,641 metros cuadrados por pascal sobre segundo. En este caso, ¿por cuánto lo van a dividir? Si es 760. 101.325. Perfecto, 101.325 pascales. Lo cancelo y me quedo con metros sobre segundo. Hacerlo de esta manera o de esta manera tiene que ser exactamente igual. ¿Sí? Quizás un decimal más, un decimal menos, pero tiene que estar siempre casi en el mismo, en el mismo orden, ¿sí?, pero casi el mismo valor. Profe, ahí yo no necesito corregir la difusividad porque justo me da una temperatura de 298. A ver, el metanol tiene exactamente, listo, ya está, no necesitas corregir, no necesitas hacer esto. ¿Sí? Bien. Si te hubiese dado a 273, ahí sí lo tenés que corregir. Bien, tengan cuidado con eso. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ya tengo DAB. IA0, IA2. ¿Cuánto vale IA0? Lo calculamos. Lo calculamos. La presión total la tenemos, que vale 760 milímetros de mercurio. ¿Y el PA0 de dónde lo sacamos? De la ecuación de Antoine. De la ecuación de Antoine, exactamente. ¿Sí? Ahí lo tienen en la tabla 4.9. ¿Sí? Buscan el metanol. Metanol. ¿Dónde está el metanol? Bueno, después ustedes lo buscan, chicos. ¿Sí? No lo encuentran. En la cuarta fila, profe, al final. Ahí está, perdón, en la cuarta. En la cuarta fila al final, chicos, ahí está el metanol. ¿Sí? Ahí tienen los valores de A, de B, de C, tienen la temperatura, ¿sí?, y calculan la presión. Si la presión hubiera sido diferente a una atmósfera, debería haber, no debería haber. Si la presión hubiera sido diferente a una atmósfera, debería haber corregido el DAB o no. No, sí. Si es diferente a una atmósfera, lo tenés. A ver, si es diferente a una atmósfera, está bien la pregunta de Sofía, directamente lo podés corregir aquí. ¿Sí? Si hubiese sido 2 atmósferas, supongo. Entonces aquí pones 2 atmósferas. ¿Sí? Y se te va esta atmósfera, con esta atmósfera lo dividís en 2 nada más. ¿Sí? Y acá lo mismo, por 2 a esto. ¿Sí? Directamente no hace falta que lo lleves aquí. Profe, ¿por qué quería que queden esas unidades? O sea, en metros cuadrados segundo o centímetros cuadrados segundo. Lo que pasa es que el NA generalmente vos lo tenés en mol, segundo, metros cuadrados. Entonces Sí. necesitas que esto esté en metros para que se pueda simplificar también. En tabla está con la presión, digamos. Yo tengo que sacar bien. No, Claro. me había quedado con lo de la derecha. Yo no sé por qué acá en esto, las unidades de la derecha que había marcado en la tabla. Acá en el cuadrito de los resúmenes yo me había quedado con lo de la derecha, no sé por qué. Ah, con esto. Claro, no sé por qué me había quedado con eso. Bien, ahí está el LB. Perdón. Bien. No, no pasa nada. Pregunten. Todas las dudas que tengan se preguntan. ¿Sí? Sí, gracias. Vamos hasta ahí. Bien, Sofía. ¿Quedó claro eso? No tiene micrófono, parece. Bueno. Sigamos. Necesito calcular la altura. Tengo C,
Tengo DAB, tengo IA2 y tengo IA0 también. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es despejar. Me falta algo más. El NA. Ahí está el problema de nuevo. ¿Cuánto vale NA? Usamos la misma formulita que hicimos en el problema anterior. Exactamente. NA vale, dijimos, masa en gramos sobre peso molecular en gramos por mol por el tiempo en segundos por el área en metros cuadrados. ¿Sí? Tenemos el tiempo, lo tenemos en hora, lo pasamos a segundos. ¿Sí? Y lo ponemos aquí. El área la tenemos ya, la tenemos en centímetros cuadrados, la pasamos a metros cuadrados y ya tenemos el área. Peso molecular del metanol, ingenieros químicos, lo tienen que saber ya de memoria. La masa, ¿de dónde van a sacar la masa de metanol? ¿Cómo la van a calcular? Con el ¿No nos volumen y la decía, densidad. profe, cuánto se quería evaporar? 0,403 centímetros cúbicos. Cúbico, claro. Y con eso y la densidad, digamos. Exactamente, con la densidad. Con la densidad que vale masa sobre volumen. La masa vale la densidad por el volumen. ¿Sí? La densidad la busco de tabla. ¿Sí? El volumen lo tengo. ¿Sí? Y con eso calculo la masa. Y ya tengo la masa de metanol. Aplico la fórmula y calculo el Na. Y de ahí ya me queda despejar únicamente. ¿Bien? ¿Vamos Sí. hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ahora no. Bueno. La densidad, profe, del metanol debe estar en alguna de las tablas, ¿o no? Del Sí, archivo. sí, sí. Sí, Ah, la bien. 4.4, creo. Ah, bien, gracias. Ya lo verificamos. 4.4. Sí, ahí está, la densidad del metanol. ¿Sí? La 4.4. Bueno, a ver, voy a cortar la grabación. Ya se hizo largo el video.